¿Qué tal, estimado? Tengo usted muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Samuel Tapia y en esta oportunidad vamos a adentrarnos al maravilloso mundo de las matemáticas y en especial vamos a analizar lo que es la integral, sus conceptos, los tipos, formas de resolución y cómo ésta puede aplicar a la realidad, es lo que más nos importa. Dicho esto, también debo acotar que no dirijo mucho mi atención hacia la cámara, puesto que tengo el flash prendido, debe estar por aquí, si no me equivoco, y me encandila. Es la única forma que encontré para no generar ese efecto de desenfoque que al final termina distorsionando la calidad del video. Bien, hablemos de la integral. Yo sé que es tema obligado para aquellos que que han pasado por alguna universidad, algún centro de formación técnico, hablar de la integral. Es más, da como una especie de estatus a nivel estudiantil hablar de la integral. Pero ¿qué es realmente la integral? ¿Por qué nace la integral? Es lo que vamos a definir el día de hoy. Antes, eso sí, mencionar que podemos encontrar fundamentalmente tres tipos de integrales. Las integrales definidas, las integrales indefinidas y también las integrales impropias. Para poder dar la explicación del concepto de integral, voy a hacer uso de lo que son las integrales definidas. La integral nace por la necesidad del ser humano de poder cuantificar las cosas. Por ejemplo, hay cuerpos geométricos, supongamos un cuerpo así, triangular. Nosotros somos capaces de determinar el área de esa figura geométrica, de ese polígono regular, al igual que de este rectángulo. Pero ¿qué pasa cuando lo que tenemos que calcular ya tiene una forma amorfa o algo que no obedece a una geometría clara? Por ejemplo, algo así. ¿Cómo lo hacemos? Entonces de ahí comenzaron a imaginarse los científicos, los matemáticos antiguos, de cómo dar solución a esta problemática. Entonces se les ocurrió que un polígono lo pueden fácilmente calcular en función de las fórmulas existentes. Pero en relación a estos cuerpos amorfos dijeron, ¿qué tal si nosotros empezamos a subdividir en pequeños triángulos todas las figuras geométricas? Pequeños triángulos, infinitos triángulos. ¿Bien? Tal que la suma de esos infinitos triángulos pudiera darnos el área total de este cuerpo amorfo. Haciendo referencia ahora, obviamente, que el área es esto, la superficie, lo que uno logra dimensionar sin pensar en el volumen. Ya para el volumen también se usa integral, pero ya hablamos de una triple integral. ¿Bien? Bien. Permítanme borrar la pizarra para poder continuar. Ok, vamos a ponernos un poquito más matemático para nuestras cosas. Supongamos que definimos un plano cartesiano como el que usted está observando. Supongamos que tenemos una función que tiene esta forma. Imagínensela así. Y lo que nosotros queremos determinar es poder cuantificar cuánto es el área bajo la curva de esta función entre estos dos intervalos. Supongamos que aquí está A y este es el punto B. Este es nuestro eje X y este por ende será nuestro f de X o también denominado Y. Es lo mismo en el fondo. La función, para ser sincero, no me la sé, ¿vale? La inventé. Entonces, el asunto es cómo nosotros determinamos el área bajo esta curva. Y es ahí donde precisamente se puede evidenciar mejor la función de la integral.
Entonces, de hecho, aprovecho de decirles que la integral viene de integración, por lo tanto viene de adición, no es nada más que una suma. Bien, tenga eso en consideración. Entonces, ¿cómo se le dio solución a esta problemática? El asunto es, para poder determinar el área bajo la curva, ir creando pequeños rectángulos, como los que yo voy a hacer. Fíjense, va a quedar un poquito exagerado. Pequeños rectángulos en toda la superficie que queremos calcular. Fíjese, pequeños rectángulos. Si usted se fija, al completar esta figura geométrica con puro rectángulo, tendríamos pequeños excedentes, pequeños errores o pequeñas áreas que estarían fuera de la curva que estoy graficando. Ahora, entre más pequeños sean esos rectángulos que yo voy a escoger, más preciso debe de ser el cálculo de las áreas bajo esta curva. Es decir, que yo me voy a dar infinitos rectángulos. Si yo hablo de la base del rectángulo, supongamos que aquí hago un zoom, lo que yo voy a observar es lo siguiente, fíjese usted. Voy a observar que ese punto de aquí precisamente es nuestro X1 y ese punto de acá es nuestro X2. Son números distintos. Puede ser un 2,357,5 y el otro es 2,357,6, no sé, pero son distintos. Cosa que si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es la dimensión de ese rectángulo, que no equivale a otra cosa más que la base del rectángulo, simplemente lo expreso como un delta X, sabiendo que es X2 menos X1. Ahora, la altura de ese rectángulo queda precisado por precisamente la función, ¿ok? La función f evaluado en x. F evaluado en x. Ahora, si usted se fija en cuál de las dos da lo mismo, porque ambas se estarían conduciendo a la misma altura, ya que están aquí a la misma altura en función de su origen. Por lo tanto, puedo colocarle f de x1, f de x2, da lo mismo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, cada uno de estos rectángulos pueden ser expresados en función de delta x y un f de x. Cada uno de esos rectángulos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si el área está definida como f de x por delta x, ¿qué pasa si yo sumo cada uno de esos rectángulos? Lo que quedaría expresado con la sumatoria desde el primer rectángulo hasta el enésimo rectángulo, ojalá sean infinitos rectángulos, de la multiplicación de f de x por delta x. Tal que esto que está acá, que usted está observando, sería entonces, al sumarlo, sería el área de cada uno, el área bajo la curva de esta función. Es decir, yo estaría graficando todo esto. Ahora, si yo elijo y hago tender la función que usted observa aquí al infinito, es decir, si le coloco el límite de x tendiendo al infinito, con infinitos rectángulos, yo formo lo que se conoce como la denotación de la integral, en donde se usa un signo griego summa, que es una s alargada en el fondo, de f de x de x. Esto es igual a esto. Entonces, si usted toma una función, déjeme ver si eso se logra apreciar. Puede ser que a lo mejor precisamente ni siquiera se está observando. Ahí está. Vuelvo a mencionar, el límite de la sumatoria de f de x por delta x es igual a la integral, es una s alargada, fíjese usted, así la puede dibujar también, de la función tal por dx. Dx no es nada más que el diferencial que nos indica en función a qué variable se va a integrar. Esta definición que usted está observando aquí es la definición
de la integral definida. Porque ¿qué le falta a esto para ser válido? Agregar precisamente los valores mediante el cual se quiere determinar el área. Es decir, la integral de a hasta b de f de x en dx. Y f de x, en este caso es parecido a un polinomio, podría ser x cuadrado más bx más c. O puede ser x a la cubo por bx cuadrado más cx más d, como usted quiera expresarlo. Tenemos la integral definida. Bien, permítanme borrar, detendré un poquito para continuar. Bueno, antes de eso, es aquí precisamente donde queda expresada la función que cumple la integral. Es decir, no es nada más que una suma de infinitos términos. Y de ahí entonces que la integral tiene su campo de aplicación en todas las ciencias, en todas las ingenierías, y usted lo puede encontrar en la definición de cualquier campo, lo puede encontrar en la definición de un campo eléctrico, magnético, puede encontrar la integral también demostrando o evidenciando la cinética de reacción de un reactor nuclear, no sé, en todas partes aparece la integral, al igual que la derivada. Bien, hablemos de lo que es la integral indefinida. La integral indefinida nace precisamente de una integral que no tiene denotado sus límites, o sea, no tiene de a a b como recién. Bien, la integral no es nada más que el proceso inverso a derivar. Es decir, de integrar esta función yo tendría que tener una f de x, o primitiva también denominada, más una constante c. Me explico. Si en los capítulos anteriores en el curso de derivada nosotros sabíamos, por ejemplo, voy a inventar esto, que derivar eso significaba bajar el 3, multiplicarlo por 4, me queda 12x y ese 3 se le resta 1, es decir, me queda x a la 2. Esto está derivado en función de x, una derivada en función de x, que la puedo expresar así. ¿Bien? Ahora, para yo devolverme de esto a esto, yo necesito aplicar la integral. Es decir, si yo quiero llegar nuevamente al 4x cuadrado, tendría que decir lo siguiente, fíjese usted, la integral de 12x cuadrado en torno o en función de x. Ahí está. Bueno, más adelante yo le voy a demostrar que existen ciertas técnicas en donde nosotros podemos calcular distintos tipos de integrales que nos vamos a ir encontrando en la resolución de un cálculo. Tengan en consideración ese punto. Bien, por ejemplo, ¿cómo resuelvo la integral de un polinomio? Los voy a adelantar un poquito. La formulita para solucionar esto, para que usted vea que cómo de esto llegó a esto, eso es lo que yo quiero que evidencie, es que el resultado es, fíjese, x a la n más 1 partido en n más 1. ¿Quién es n? N es 2. Entonces, fíjese cómo nos va a quedar. 12 de x de n más 1, es decir, a la 3, partido en el mismo 3 abajo. ¿Cuánto es 12 partido en 3? Sí, muy bien, 4, x cuadrado, pero debo colocar una constante c. Y si usted se pregunta de dónde nace esa constante c, pues sepa usted que esa constante c puede ser cualquier valor. No olvide, y tenga muy en consideración esto, que la derivada de un número, ¿cuánto es? ¿Se recuerda, no? La derivada de una constante es 0. Por ende, permítame, si yo tengo 4x cubo, 4x cubo más 5, o 4x cubo más 6, deríveme esto, por favor.
¿Cuánto es 4x al cubo derivado? Bueno, ya lo tenemos, 12x cuadrado. ¿Cuánto es esto? Bueno, la derivada de este mismo término es 12x cuadrado. Pero ¿cuánto es la derivada de 5? 0. El de abajo, 12x cuadrado. ¿Y cuánto es la derivada de 6? 0. Entonces, por eso que se le coloca más c. Porque no se sabe con cierta precisión, o así ni acierta, no se sabe qué número es el que está acompañando al 4x cubo. Puede ser un 0, un 1, un 5 o cualquier número real que ustedes se imaginen. Bien, integrales indefinidas. Permítame ahora hablar de las integrales impropias. Luego iremos resolviendo distintos ejercicios en función de las propiedades. Vamos a ver la sustitución, vamos a ver la integral por parte, vamos a ver también algunas integrales impropias. Bien. La integral impropia, permítanme escribirlo y con esto me estoy despidiendo del primer video. Son aquellas integrales, permítanme agrandar la letra, impropias, en la que uno de sus intervalos es infinito. Esa es la integral impropia. Ya la iremos resolviendo con calma. Bien, otra cosa importante que quiero que tengan en consideración son ciertas operaciones o propiedades que podemos hacer con la integral. Por ejemplo, si tenemos la integral de una, paréntesis le voy a colocar, una f de x más una g de x en diferencial de x. Mediante las propiedades nosotros podemos separar cada una de estas integrales, cada una de estas funciones integradas en el mismo diferencial, es decir, lo podemos expresar así. Fíjese usted cómo cada uno pasa a tener integrales y el respectivo diferencial. Si yo tuviese, por ejemplo, la integral de una constante de f de x, yo esto lo puedo expresar como k, saco la constante numérica de la integral de f de x en dx. Por ejemplo, no sé, la integral de 5x cuadrado de x. Yo puedo expresarla como 5 de la integral de x cuadrado de x. Bien. La integral no tiene propiedades para la multiplicación ni para la división. Ahí hay que ir recurriendo a algunos teoremas, a algunas sustituciones especiales para poder dar resolución a ese tipo de ejercicio. Bien, muchachos, este ha sido el capítulo 1 o la clase 1 de lo que es esta seguidilla de videos relacionado al cálculo integral. Muchas gracias por su atención. Que Dios lo bendiga. Que encontré. Ahora sí. ¿Qué tal, muchachos? No me podía ir sin antes mostrarles esta tablita que encontré en internet con las propiedades de las integrales que vamos a ir utilizando, integrales inmediatas, que vamos a ir utilizando a medida que avancemos con el curso, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, la integral de una constante, que es x. ¿Por qué? Porque la derivada de x es una constante, un 1 en este caso, un 1. La integral de 1 es x, como la derivada de x es 1. Bien, aquí está precisamente la propiedad que yo le mostré, fíjese, la que hicimos. Eso sí, con n distinto de menos 1. Otra, la integral de 1 partido en x, el logaritmo natural. Y así usted puede observar bastantes, sin lugar a dudas. Fíjese usted. A medida que avancemos, vamos a ir utilizando estas propiedades. Aquí está la integral de la suma y la resta. Yo le hice con la suma nomás, lo estoy viendo ahora en la pizarrita. Yo también puedo aplicar al menos. Tenemos la integral por parte, que entre comillas se da, es un caso especial de integrales que no se pueden resolver con simples integrales inmediatas.
Y tenemos la regla de Barrow, que es para calcular áreas, donde nosotros reemplazamos ya en la función derivada, esta de acá es la función derivada, los intervalos de integración. Perdón, esta ya es la función integrada, los intervalos de integración. Ahí sí. La f de x pasa a ser esta primitiva, la derivada. Eso ya es una cosa de lenguaje, si usted quiere colocarle a esta de acá la f mayúscula y a esta la f minúscula, no hay problema. Yo creo que en la explicación lo hice al revés, pero no hay problema con eso. Se entiende cuál es la idea. Y una vez que obtengo ya la función integrada, evalúo, y esa evaluación significa arrestar el intervalo mayor menos el menor. Pero ahí hay que tener cuidado cuando lleguemos a esa parte, porque hay que fijarse bien en qué parte del plano cartesiano se está graficando esa área. Y ahí hay que tomar ciertas consideraciones. Bueno, eso lo veremos más adelante. Así que muchachos, que Dios los bendiga, como siempre les digo, nos vemos.